días, alumnos. Hoy vamos a ver lo que es la lección 2.5, que se llama demostración del teorema de los ángulos internos de un triángulo, que es una pequeña propiedad que tenemos por ahí. Así que vamos a ver cómo es que se demuestra esto. Dice el punto P: demuestra que si el ángulo A, el ángulo B y el ángulo C son iguales, son ángulos internos de un triángulo, entonces su suma es de 180. Esa es la propiedad que vamos a demostrar. Lo que nos quiere decir es que tenemos que demostrar que los ángulos internos, los cuales son los que están adentro del triángulo, queremos demostrar si es verdad que esta dicha suma nos va a ser igual a 180. Entonces por aquí tenemos una pequeña nota que dice: usa las relaciones de los ángulos entre rectas paralelas cortadas por una secante. Entonces tenemos que tomar esto en cuenta para la demostración. Nos dice la solución para esta demostración que como primer punto se construye la recta M como prolongación del lado AB del triángulo. Entonces venimos por aquí, vamos a ir paso a paso para que lo puedan ver. Entonces dice que vamos a construir una recta que va a pasar por A y B, pero la vamos a hacer como una prolongación de esta. Entonces, cuando nos dice prolongación, quiere decir que solo vamos a prolongar dicha recta, no como la palabra lo dice. La vamos a extender y ahí está. Esta sería nuestra prolongación del segmento AB. Y dice que a esta la vamos a denominar como M. Sería nuestra recta M. Ahora, ¿qué dice el siguiente paso? Por el vértice C, dice, se traza una recta que la vamos a denominar como N, que dicha recta va a ser paralela a la recta M, que es la que trazamos como prolongación del A y B. Entonces vamos a pasar a hacer la recta que va a ser paralela a M, que va a ser, pongámoslas por aquí. Esa va a ser nuestra recta. Ahora, recordar que estas rectas son paralelas porque tienen el mismo ángulo de inclinación. En este caso es de 180 grados, que es lo que complementa un ángulo así, o ángulo llano también lo podemos llamar. Un ángulo de 180 grados. Entonces esta recta es paralela con esta. Y recordemos que esta recta la vamos a denominar como la recta N, ¿verdad? Entonces, continuemos con la demostración. El ángulo P más el ángulo C más el ángulo Q son iguales a 180 grados. Ahora, esto ya lo tienen aquí colocado, lo vamos a hacer nosotros también. Dice que el ángulo P correspondría a este pequeño ángulo que se formó en esta parte de aquí gracias a la recta que trazamos, la recta N. Y este otro ángulo que se forma por aquí que lo denominan como ángulo Q. Ahora, ¿qué nos dicen? Que la suma del ángulo P más el ángulo C más el ángulo Q, son estos ángulos de aquí, van a ser igual a 180 grados. Entonces ponemos el ángulo P más el ángulo C más el ángulo Q son iguales a 180 grados. ¿Por qué son iguales a 180 grados? Porque, como les dije, esta recta forma un ángulo llano o un ángulo complementario, se le puede decir también, se le puede llamar de muchas formas. Lo que tenemos que tener presente es que este ángulo que está formado por aquí, que es el mismo de aquí, es un ángulo que siempre va a valer 180 grados. Está denominado como ángulo llano. Ok, tenemos esa pequeña característica por aquí. Ahora vamos a ver en el otro punto. Aquí está, formado por un ángulo llano. Ahora, vamos a ver. Esto empezamos a concluir ya. El ángulo P va a ser igual al ángulo A. El ángulo Q va a ser igual al ángulo B. ¿Por qué? Por ser ángulos alternos internos entre paralelas. Ahora, vamos a ver eso. Nos dice que el ángulo P va a ser igual
al ángulo A. Este es el ángulo A y este es el ángulo P. ¿Por qué van a ser iguales? Por ser alternos internos. Alternos porque si ven, uno está aquí por la derecha y uno está aquí por la izquierda. Internos, ¿por qué? Porque están dentro de estas dos paralelas que nosotros trazamos. Y cumple ser eso porque a ambas paralelas, ambas rectas, las está cortando esta recta que tenemos por aquí. Entonces, teniendo todo eso presente, podemos decir que este ángulo y este de aquí son iguales por ser alternos internos. ¿Ok? Ahora, el siguiente ángulo que nos dice que son iguales son el ángulo Q con el ángulo B. ¿Por qué? Aplicando lo mismo que aplicamos aquí, son ángulos alternos y internos, por la misma razón de que están dentro de estas dos paralelas, están entre ellas, por eso son ángulos alternos internos, porque están adentro. Entonces decimos que este ángulo y este son iguales. Entonces escribimos, ¿verdad? El ángulo P va a ser igual al ángulo A, y también el ángulo Q va a ser igual al ángulo B. Tenemos por aquí. Ahora vamos a ver con qué sigue. Nos dice, entonces el ángulo A más B más C es igual a 180, sustituyendo. Ahora vamos a ver por qué. Lo que tenemos que demostrar es que estos tres ángulos, que los ángulos internos son iguales a 180, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, ¿cómo hacemos eso? Vamos a hacer una pequeña sustitución tomando lo que tenemos por aquí. Vamos a ver cómo. Nos dice que el ángulo P es igual al ángulo A. Vamos a ver. Esto lo vamos a tomar como número 1 y esto lo vamos a tomar como número 2 para que nos podamos entender mejor. Así que tenemos la fórmula número 1 que dice que P más C más Q es igual a 180, ¿cierto? Entonces, nosotros, ¿qué es lo que tenemos que demostrar? Que los ángulos internos son iguales a 180 con esto que tenemos por aquí. Entonces, sustituimos fácilmente. En la 2 tenemos de que P es igual a A. Entonces, si P es igual a A, en esta fórmula número 1, yo puedo decir, sustituyendo a P, a esta P de aquí, por A, ya que son iguales, entonces yo puedo decir de que el ángulo A más el ángulo C, y vamos a ver, tenemos que nos falta aquí para demostrar lo de los ángulos internos, que la suma del ángulo C más A más B son iguales a 180, ¿verdad? Y aquí tendríamos el 180. ¿Qué ángulo nos falta por aquí? El ángulo B, ¿verdad? Pero miren, en la fórmula que tenemos aquí en la 1 tenemos P, que ya lo sustituimos por A, C, que esa es la queremos porque es uno de los ángulos internos, entonces no nos estorba, la dejamos ahí. Pero aquí tenemos que es más Q, y Q no la queremos ahí. Ahí, ¿a quién necesitamos? Necesitamos tener a B para demostrar lo que queremos cumplir. La suma de los ángulos internos igual a 180. Entonces aquí nos faltaría B. Pero miren en lo que tenemos aquí que dice que el ángulo Q es igual al ángulo B. Y aquí tenemos exactamente el ángulo Q. Entonces quiere decir que si el ángulo Q es igual a B, yo lo puedo sustituir en la fórmula número 1. Lo que tenemos en la 2, ¿cierto? Entonces pondríamos a Q como B. Como ya sabemos que son iguales, ponemos igual a B, ¿cierto? Entonces, esto es lo que queríamos demostrar, que la suma de los ángulos internos de un triángulo es igual a 180. Entonces, es a lo que llegamos. Tenemos la suma de C, aquí está C, más la suma del ángulo interno A, aquí está, más la suma del ángulo interno B, aquí está B. Son iguales a 180, por lo que se cumple, ¿verdad? Entonces vamos a ver a qué llegaron aquí. Por tanto, la suma de los ángulos internos de un triángulo cualquiera es igual a 180. ¿Qué quiere decir con un triángulo cualquiera? Quiere decir que toda aquella figura de tres lados, conocida como triángulo, va a cumplir que la suma de sus ángulos internos
va a ser igual a 180, independientemente del tipo de triángulo que tengamos. Ahora vamos a ver la conclusión. Para demostrar que la suma de los ángulos internos de un triángulo es 180, fue necesario construir una recta paralela y utilizar las propiedades de los ángulos entre paralelas, que son las propiedades que utilizamos, que son la de alternos internos, ¿verdad? Esta de aquí, la mencionan en esta parte de aquí. Esa fue la que utilizamos. Y la construcción de las paralelas, que sería la prolongación de la parte del segmento, AB, o del lado AB del triángulo, y con la construcción de la paralela de arriba, que es L. Entonces, así, sencillamente la demostración. Ahora tenemos el lapicito por aquí, que espero que lo puedan resolver.